Saludos, este es el profesor Luis Jiménez. Esto es un video para el curso INEL 4102, Análisis de Circuitos 2 del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras del Recinto Universitario de Mayagüez. El tema hoy es son los filtros pasivos de atenuación de banda, también llamados filtros rechazabanda. Vamos a la segunda transparencia. En la segunda transparencia aparece un diagrama que describe los filtros de atenuación de banda. Son filtros, otra vez, que atenúan o rechazan una banda particular. Como vemos en este filtro, en esta imagen que se trata de una magnitud de un filtro, tenemos la frecuencia central, como lo teníamos en pasabanda, ahora en atenuación de banda. La frecuencia central W sub 0 es el lugar del mínimo de ese filtro. Como aparece aquí, Hmin es el mínimo. El mínimo, obviamente, de todos los mínimos va a ser 0 porque la magnitud siempre es positiva. Por lo tanto, si encontramos que es 0, ya sabemos, en un lugar de ese filtro, sabemos que ese es el lugar de W sub 0. También tenemos dos frecuencias de corte, como en pasabanda. Las frecuencias de corte, como van a ver, también se definen como el Hmax dividido, el lugar donde se da Hmax dividido entre raíz cuadrada de 2. Aparecen 2 aquí. Y vamos a tener un Hmax también, que en muchas circunstancias se da en los extremos, o en W igual a 0, W igual a infinito. En este caso es la tendencia hacia W infinito la que da Hmax. Bien. Vamos a definir nuevamente estos parámetros para los filtros de atenuación de banda. Tenemos, como ya hemos anunciado, la frecuencia central W sub 0. Esa frecuencia central W sub 0 es la frecuencia donde la magnitud del filtro rechazabanda o atenuación de banda es el mínimo. No es el máximo como en pasabanda, ahora es el mínimo. Y ese Hmin, que es donde yo evalúo la magnitud en W sub 0, es mayor o igual que 0. Nuevamente, si me da un lugar en la magnitud donde me da 0, pues ya yo sé que ese es el lugar de W sub 0, porque no puede ser menor que 0, la magnitud siempre es positiva. Positiva o mayor o igual que 0. Pero otra vez se define como el lugar donde se da el mínimo. Las frecuencias de corte serán 2, al igual que en atenuación de banda. Y son los lugares donde, la frecuencia donde la magnitud del filtro, cuando lo evalúo en esa frecuencia de corte, me da igual a Hmax entre raíz cuadrada de 2. En ambas frecuencias de corte, como pasaba en pasabanda. No es Hmin, tengamos cuidado, es Hmax, como lo habíamos hecho en pasabanda. La transparencia número 4. Seguimos definiendo parámetros. Ancho de banda, la definición de este ancho de banda o bandwidth es la misma que para el bandpass. Lo único que para el bandpass era banda de paso, ahora es banda de atenuación o banda de rechazo. El otro parámetro que vamos a definir es el factor de calidad o quality factor, que se define exactamente igual como el de pasabanda. Al igual que habíamos dicho en pasabanda, tenemos 5 parámetros. W sub 0, la frecuencia central, las dos frecuencias de corte. Tenemos beta, que es el ancho de banda, y el factor de calidad, Q. Y nuevamente, 2 pueden ser especificados para el diseño, independientemente de los otros 3. Pero una vez yo identifico 2 y los especifico, los otros 3 ya dependen de esos 2 y son calculados a partir de esos 2 que son especificados. Si yo especifico en el filtro de atenuación de banda las frecuencias de corte, entonces la frecuencia central, beta y Q quedan definidos a partir de esos 2. Vamos a la transparencia número 6. Tomemos como ejemplo el mismo circuito RLC en serie que habíamos discutido para pasabanda. Lo que cambia ahora va a ser el voltaje de salida. El voltaje de salida va a estar ahora en esa impedancia en serie conectada del inductor y del condensador. Notemos otra vez que es en esta región, en estos dos
estas dos impedancias conectadas en serie, donde va a estar ahora la salida. Vayamos a la transparencia número 7. El paso siempre inicial es transformar el circuito de tiempo a un circuito en Laplace, donde el resistor se queda con su mismo valor de resistencia. El inductor ahora la impedancia va a ser S multiplicada por L, y el condensador su impedancia va a ser 1 sobre SC. Tenemos ahora el circuito en Laplace. El próximo paso, en la transparencia número 8, es la transformación de circuito de Laplace a un circuito en frecuencia. Y eso se hace en el circuito sustituyendo siempre la S de Laplace por J omega, donde omega es frecuencia. Tenemos ahora el circuito, la entrada, la salida, y tenemos ahora las impedancias. El resistor se queda con la misma R porque no depende de S. El inductor ahora es J omega L y el condensador es 1 sobre J omega C. Notemos que en este circuito tampoco hay condiciones iniciales como en el de bandpass. ¿Por qué? Porque siempre que sacamos la función de transferencia, ponemos las condiciones iniciales del circuito igual a 0. Eso es importante para el análisis de frecuencia. Poner las condiciones iniciales igual a 0, igual que se hacía para todo análisis de función de transferencia. Pasemos ahora a la transparencia número 9. El primer paso es analizar en los extremos lo que pasa en el circuito. Este circuito RLC en serie, vamos ahora transformado en frecuencia, vamos a ver qué pasa cuando la frecuencia W la hacemos igual a 0. Pues volviendo a la transparencia número 8, a la anterior, si omega es igual a 0, sabemos que es 0 entonces la impedancia del inductor, por lo tanto se reemplaza en la transparencia número 9, ¿por qué? Por un cortocircuito, la impedancia igual a 0. Vayamos ahora a qué pasa con el condensador. Volvamos a la transparencia número 8. Si es 1 sobre J omega C y omega tiende hacia 0, pues tenemos una impedancia igual a infinito. Impedancia igual a infinito, volvemos a la transparencia 9, es circuito abierto. Reemplazamos el condensador por un circuito abierto en ese extremo. Como vemos aquí, ¿qué es lo que pasa? En este voltaje de salida es el voltaje de este circuito abierto. Y ese voltaje, como no pasa ninguna corriente por el resistor, debido a que está este circuito abierto, este voltaje entonces es exactamente igual al voltaje de entrada. Como tenemos aquí, la salida es igual a la entrada, lo cual implicaría que la función de transferencia en omega igual a 0 va a ser igual a 1. Todos los componentes de C pasan sin alteración en términos de su magnitud a la salida. Próxima transparencia, la número 10. Veamos qué pasa cuando omega tiende hacia infinito en este circuito. El inductor, que era J omega L, ahora es J infinito, impedancia infinita, por lo tanto se sustituye el inductor por circuito abierto. El condensador, como es 1 sobre J omega C y omega tiende a infinito, entonces la impedancia es J0, 0J, que lo reemplazamos, implica que es un cortocircuito. Nuevamente medimos bajo estas circunstancias cuánto es el voltaje entre estos dos componentes y es el voltaje obviamente del circuito abierto. Como nuevamente es un circuito abierto, no pasa ninguna corriente por el resistor, por ende, si hacemos un KVL, nos vamos a percatar que el voltaje del circuito abierto es lo mismo que el voltaje de entrada. El voltaje de salida es equivalente al voltaje de entrada. Y eso implica que la función de transferencia para omega igual a infinito otra vez es igual a 1. Ambos extremos, omega igual a 0, omega tendiendo hacia infinito. Tenemos que la función de transferencia es igual a 1 y ese es el H max. El H max, que ya no puede ser mayor que 1 para el tipo de filtro que estamos discutiendo, que son filtros pasivos. La pregunta entonces que nos hacemos
ya sabiendo que para omega igual a 0, que son componentes de C, pasan todos los componentes de C. Componentes de una altísima frecuencia pasan también sin ser alterados en su magnitud. La pregunta es la que aparece en la transparencia número 11. ¿Qué pasa en ese circuito RLC en serie para omega mayor que 0 y omega menor que infinito? Esa pregunta porque ya sabemos qué pasa en los extremos. En ambos extremos tenemos Hmax, que es igual a 1. Lo que entra es lo que sale en ese circuito, en ese filtro. Vamos a la transparencia número 12, que es comenzar a responder esa pregunta. ¿Qué pasa para omega mayor que 0 y menor que infinito? Pues lo primero que hay que hacer, el primer evento, el primer acto que tenemos que hacer es calcular la función de transferencia h de s del circuito en Laplace. Sería otra vez calcular esta función b de 0 o b de out en función de b in, y como el circuito está en serie es fácil. Multiplicamos b y n por la suma de estas dos impedancias, que es la impedancia equivalente. Estando en serie se suman, la multiplico por esa suma y la divido entre la suma total de todas las impedancias, las tres que están en serie. Como la función de transferencia es la salida entre la entrada, elimino b y n y me quedo entonces la suma de estas dos impedancias en serie dividido entre la suma de las tres impedancias. Ejercicio que hemos hecho ya varias veces en clase. Haciendo una simplificación algebraica, tenemos entonces esta función de transferencia, que es la que queremos en este formato, donde el denominador es un polinomio cuadrático, donde el elemento mayor, s al cuadrado, está multiplicado por 1, como aparece aquí. Y el numerador es s cuadrado más 1 sobre ls. 1 sobre ls. Bien, tenemos ya la función de transferencia h de s. El próximo paso, que está en la transparencia número 13, es transformar la función de transferencia en s ahora a una función, a un filtro. Y eso se hace dejando que s sea igual a j omega. Donde teníamos, volviendo a la transparencia número 12, en esta ecuación, si yo tengo j omega al cuadrado sería menos omega cuadrado más este otro elemento 1ls. Sería 1ls menos omega al cuadrado es el componente real y tendría un componente imaginario que es RL multiplicado por j omega, como aparece en la transparencia número 13. 1 sobre LC menos omega cuadrado más j por omega multiplicado por r entre l. Y el numerador, volviendo a la transparencia número 12, sería s cuadrado, que es otra vez menos omega al cuadrado, porque no olviden que j al cuadrado es igual a negativo 1, más 1 sobre LC. Entonces volvemos a la transparencia 13, tenemos 1 sobre LC menos omega cuadrado, esto es obviamente un componente real. Calculamos ahora en el tercer paso, después de tener el filtro en función de omega, calculamos la magnitud, que es lo que hemos estado analizando aquí en el curso. La magnitud del filtro es la magnitud del numerador entre la magnitud del denominador. La magnitud del denominador sería el componente real elevado al cuadrado más el componente imaginario elevado al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso, como pasó el de pasabanda, como el filtro pasabanda. Lo que cambia ahora es que el numerador es este otro. Este numerador no es otra cosa que esa función real que está en el denominador del filtro, pero la ponemos en valor absoluto porque siempre nos tiene que dar un valor positivo. Bien, ese es el tercer paso. El primer paso es otra vez función de transferencia. Segundo, transformar la función de transferencia al filtro, que es dejando que S se igual a J omega. El tercer paso es calcular la magnitud de H de J omega. Teniendo la magnitud de H de J omega, vamos ahora a la transparencia número 14. Calculamos la frecuencia central omega sub 0. La frecuencia central se define como la frecuencia donde la magnitud H de J omega es la mínima. No es la máxima como en pasabanda. En atenuación de banda es la mínima.
Y aquí es fácil de calcular incluso por inspección, como vemos en esta ecuación, porque cuando omega es igual a omega sub 0, que es 1 sobre LC, tenemos entonces que este componente en el denominador es 0, pero se le suma omega multiplicado por RL. Sin embargo, el numerador nos da exactamente igual a 0. Si h evaluado en j omega sub 0, que es omega sub 0 igual a 1 sobre raíz cuadrada de LC es igual a 0, tenemos h de min, no tenemos que buscar nada más. Porque el valor mínimo de una magnitud va a ser 0. Este es el valor clarísimo de cuánto es h min, el valor mínimo que es 0. Menor que eso no puede ser porque la magnitud siempre tiene que ser mayor o igual que 0, positiva o 0. Teniendo ya la frecuencia central, vamos entonces a la transparencia número 15. Calculamos entonces aquí las frecuencias de corte omega C1 y omega C2 a partir de Hmax. Hmax, como hemos dicho, la calculamos y es evidente aquí, es fácil de calcular en los extremos. Los extremos pueden ser infinito, omega igual a 0. En omega igual a 0, cuando lo sustituimos aquí, nos da a 1 sobre LC dividido entre raíz cuadrada de 1 sobre LC al cuadrado, porque el segundo componente del denominador nos da 0. Es 0 por R dividido entre L. Y por lo tanto tenemos 1 sobre LC entre 1 sobre LC que es igual a 1. Es el máximo que puede tener un filtro pasivo, porque el filtro pasivo no puede ser mayor que 1. Es menor o igual que 1. Así que tenemos Hmax. Yo los invito a ustedes a que verifiquen que para omega igual a infinito, precisamente nos da igual a 1 también, siguiendo la regla del hospital. Teniendo ese valor Hmax igual a 1, lo dividimos entre raíz cuadrada de 2, que sería este caso que tenemos aquí, en esa segunda ecuación, en la caja verde, y eso tiene que ser igual al filtro evaluado en omega sub c. El filtro evaluado en omega sub c es esta ecuación que está aquí. Hacemos las consabidas y necesarias manipulaciones algebraicas, nos vamos a topar con una ecuación cuadrática, y esa ecuación cuadrática nos va a dar estas dos soluciones que están en las cajitas rojas. Yo los invito a que lo busquen en el libro de texto, ahí están todas las derivaciones. Primera cosa que tenemos que notar, nos dio exactamente las dos mismas soluciones que para el ejemplo del circuito en serie RLC para pasabanda. Nos dieron las mismas dos soluciones, lo único que ahora es para atenuación de banda. Segunda cosa que tenemos que notar, estas soluciones solamente son válidas para este circuito. Estas dos soluciones de frecuencia de corte no son válidas para otro tipo de circuito de atenuación de banda. Así que no las pueden anotar para la lista de ecuaciones y de fórmulas que pueden utilizar para los exámenes. Vayamos a la transparencia número 16. En la transparencia número 16, entonces ahora el próximo paso es calcular el ancho de banda, el bandwidth beta, que siguiendo la fórmula, y como son las mismas frecuencias de corta atenuación de banda, nos va a dar el mismo bandwidth, el mismo ancho de banda que para pasabanda, R entre L. El factor de calidad W sub 0 entre beta son los dos mismos valores que atenuación de banda y nos va a dar el mismo factor de calidad que para pasabanda. Nota, nuevamente, estas soluciones son solo válidas para este circuito. Otro circuito distinto tiene otros parámetros. Por lo tanto, no son ecuaciones para poner en la lista de fórmulas para los exámenes. Próxima transparencia, número 17. Estas sí son ecuaciones que siempre funcionan. Siempre son válidas independientemente del circuito. Noten que son las mismas ecuaciones, los dos mismos pares de ecuaciones que para los filtros pasabanda. No los hemos derivado, las derivaciones están en el libro de texto. Omega sub 0 igual en un caso a menos beta entre 2 más raíz cuadrada de beta entre 2 al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado. Y WC2 es beta entre 2 más raíz cuadrada de beta entre 2 al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado. Noten que para calcular las funciones, las frecuencias de corte, omega C1 y omega C2, necesitas saber cuánto es beta y omega sub 0.
Otra posibilidad, otro par de ecuaciones siempre válidas, son las siguientes. Omega C1 es igual a omega sub 0 multiplicado por menos 1 sobre 2Q más raíz cuadrada de 1 más 1 sobre 2Q al cuadrado. O de W sub 2 es igual a W sub 0 multiplicado por positivo 1 sobre 2Q más raíz cuadrada de 1 más 1 sobre 2Q al cuadrado. Noten que para estas dos frecuencias de corte lo que necesitan es la frecuencia central y el factor de calidad Q. Pasemos ahora a la transparencia número 18. Y aquí mencionamos cuál es la función de transferencia de filtro de atenuación de banda RLC. Cuando la abstraemos, esta es una función de transferencia que siempre es un filtro de atenuación de banda RLC, donde K es una constante cualquiera. En el caso de los filtros pasivos, esa constante K es mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Si el circuito que usted está analizando tiene esta función de transferencia, entonces es un filtro de atenuación de banda. Siempre que tenga esta función de transferencia, es filtro de atenuación de banda. Ahora, tenemos que clarificar, no todos los filtros de atenuación de banda tienen esta función de transferencia. Puede tener otro tipo de función de transferencia. Analizando el circuito anterior que hemos estado trabajando, el circuito RLC en serie, esta es la función de transferencia que habíamos calculado. Fíjense que corresponde esta función de transferencia general. Y a partir, inspeccionando este circuito, esta función de transferencia, tenemos cuánto es beta. Beta es 1R sobre L. Y beta y omega sub 0 al cuadrado es 1 sobre LC. Por lo tanto, ya esos valores, esos dos parámetros están en la función de transferencia. Sobre todo en el denominador que corresponde a la ecuación característica, como tantas veces hemos mencionado en clase. Vayamos entonces a la transparencia número 19, que es la última. Un ejercicio que les proponemos es estudiar este otro circuito de atenuación de banda. Analicen todos los pasos, hagan todos los pasos descritos y van a obtener los resultados y van a confirmar que es un circuito de atenuación de banda. Noten la diferencia, ahora la salida está en el resistor y el otro componente, en vez de en serie, es en paralelo el inductor con el condensador. Se supone que esta es la frecuencia central que obtengan al cuadrado y esta es la beta, el ancho de banda, 1 sobre RC. Los invitamos a hacer este ejercicio. Muchas gracias.